Viajamos a través de los pasillos de la historia para descubrir al hombre que se hizo pasar por comunista para convertirse en contrabandista de Biblias. Ha sido conocido y llamado el contrabandista de Dios. Es que hace más de 50 años el joven holandés Andrew van der Berg dejó todo para ayudar de una insólita manera a los cristianos en las dictaduras comunistas. Ocurrió en el año 1955 en plena Guerra Fría y con el bloque comunista en auge. Un joven holandés de 27 años, Andrew van der Berg, dejó todo para desafiar a brutales dictaduras y salir en auxilio de los cristianos perseguidos en estos países. Fue así como surgió la organización que él presidió, Open Doors, Puertas Abiertas, responsable de uno de los informes más prestigiosos sobre la situación del cristianismo en los países más intolerantes. El hermano Andrés, como es conocido en los países de habla inglesa, se alistó después de la Segunda Guerra Mundial en el ejército colonial de las Indias Orientales holandesas y durante una rebelión en Indonesia fue herido. Fue durante su rehabilitación cuando comenzó a leer la Biblia, hasta que poco a poco se convirtió al cristianismo. El punto de inflexión en su vida se produjo en 1955 cuando dejó todo y se fue a Polonia para ayudar a aquellos hermanos en la fe, a aquellos que compartían una misma creencia y que no lo estaban pasando precisamente bien. Para poder realizar la misión para la que viajó al telón de acero, Andrew se tuvo que afiliar a un grupo de jóvenes comunistas, la única forma legal para permanecer en el país. Para descubrir al contrabandista de Biblias, al contrabandista de Dios, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Juan Manuel Santiago Roda, uno de nuestros habituales colaboradores y expertos en historia. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, feliz de tratar un tema tan interesante como este. Bueno, interesante porque muchas veces no se sabe todavía, o no se tiene conciencia de lo que ocurría detrás del telón de acero y detrás del telón de bambú. Y también, tristemente, el tema de la persecución religiosa no ha pasado a la historia, es parte de nuestra actualidad. ¿Quién era Andrew van der Berg, el contrabandista de Biblias? Bueno, pues tú has descrito quizás su faceta más conocida, y a partir del año 55 es cuando comienza su carrera, su ministerio. Ahora este joven, pues un joven holandés que nació en los años 30, finales de los años 30 en Holanda, criado en Brito, y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y durante ese tiempo pues vivir episodios muy duros de ver un hermano al que quería mucho pues morir de tuberculosis, y un hecho que un día durante un bombardeo alemán sobre la zona donde él vivía, pues le llevó a tomar una decisión con 12 años, a tomar toda la ración de azúcar que tenían él y toda su familia y echarla en el depósito de combustible de un vehículo alemán para sabotearlo. O sea que ya con 12 años tenía una conciencia fuerte. Luego posteriormente pues ingresó en el ejército, fue conductor de tanques, y ya en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues participó con el ejército holandés en la sublevación de las colonias holandesas en Indonesia, y allí pues tuvo episodios fuertes. Era conductor de tanques. Durante esa época tuvo una época muy turbulenta, pues de borracheras, de actuaciones casi suicidas. Acabó herido y cansado de todo, pues un día pues encontró en una carpa donde había un servicio religioso, y al escuchar un himno evangélico pues su corazón fue tocado, y durante el tiempo que estuvo de rehabilitación de sus heridas en combate decidió empezar a leer la Biblia, y acabó pues entregando su vida a Cristo, convertido al cristianismo. Y a su vuelta de todas estas expediciones fue a un seminario en Escocia, a un seminario misionero, con la idea clara no solamente de aprender los principios del cristianismo, sino de salir formado como misionero, con una idea muy clara de ir a evangelizar, a llevar el evangelio a aquellos que no lo tuviesen.
Estamos en un momento complicado, hablamos de la Guerra Fría y ahí surge su trabajo, por lo menos el trabajo por el cual le conocemos. Estamos hablando del contrabando y uno diría ¿contrabando de qué? En este caso, contrabando de Biblias y obviamente no con fines lucrativos. La verdad, Juan Manuel Santiago, nos tenemos a veces como que frotar los ojos o pellizcarnos, darnos un pellizco para despertar a la realidad. Es que la Biblia ha sido un libro prohibido en diferentes momentos de la historia y también de manera tan reciente. Y lo sigue siendo hoy día. En multitud de países, por ejemplo en Arabia Saudí, se condena con la pena de muerte a quien posea una Biblia. Y Arabia Saudí, digo, y este que es oficialmente uno de los países musulmanes, entre comillas, bueno y aliado de Occidente. Imagínense lo que es Corea del Norte, que está a la cabeza del ranking de países que persiguen a los cristianos, o Somalia, o Irán, en fin, otros países que se están distinguiendo especialmente por su saña y su inquina contra los cristianos. Ahora, en el año 55 él hace un viaje a Varsovia, a Polonia, a un congreso de las Juventudes Comunistas, y la única manera de entrar allí era siendo miembro de las Juventudes Comunistas, porque no estamos hablando en plena Guerra Fría, año 55, ya había habido revueltas en Berlín, estaba a punto de producirse la Revolución Húngara, entonces ya estaba en marcha el Pacto de Varsovia y en un momento álgido de la Guerra Fría. Entonces los gobiernos comunistas eran muy celosos, lo controlaban todo mucho y procuró por todos los medios de evitar el contagio, entre comillas, ¿no? El contagio ideológico hacia su población. Controlaban terriblemente los medios de comunicación, no había más medios de comunicación que los oficiales, no había más verdad que la que decía el partido en el poder, y entonces la manera de mantener el país en la mano de hierro era así, controlando todos los medios, controlando la literatura, la radio, el cine, la televisión, los periódicos, todos los medios de comunicación controlados por esto. Entonces la única manera que encontró Andrés de entrar allí fue a través de ser miembro de las Juventudes Comunistas, ir a este congreso que se celebró en Varsovia, y una vez allí como ya estaba asimilado y era entre comillas de los suyos, pues bueno, podía venir y constatar la realidad terrible que vivían los cristianos en los países del telón de acero, concretamente en Polonia, donde pues no podían leer la Biblia, primero porque no la sabían, segundo porque estaban prohibidas y tercero porque los cristianos estaban perseguidos. Tenía que declararse cristiano, pues era un acto de rebeldía, de subversión, penado con la cárcel y con las represalias sociales, de exclusión social, exclusión familiar, en fin, unas situaciones bastante difíciles de persecución latente. Y bueno, pues este hombre ve la realidad y dice, pues aquí hay que actuar, y ¿qué es lo mejor que puedo hacer con ello? Pues traerle Biblias. Y a partir de ahí, primero él solo monta una operación con un viejo Volkswagen Escarabajo, lleno de Biblias y de literatura cristiana, y bueno, en un alarde que la verdad que la vida de este hombre y todo su ministerio merecería una película, y ojalá que Hollywood o algún productor pues quieran de verdad hacerla. No se comprende por qué no se ha hecho todavía, quizá para no molestar a ciertos sectores de la izquierda que todavía ven con cierto cariño y cierta nostalgia a estos regímenes comunistas de la Europa del Este, sobre todo, de todo el mundo, pero sobre todo de la Europa del Este, y si vemos que todavía hay regímenes de este jaez superviviendo en el mundo como Corea del Norte, China o Cuba. Entonces se ve que para no molestarles, pues probablemente no se ha hecho
nada de esto, pero la vida de este hombre merece una auténtica película, porque un par de años después el viaje ya no es a Varsovia, ya es directamente a Moscú. Efectivamente, vamos a situarnos en 1957, donde nuestro protagonista da un paso más y va a la capital mundial, podríamos decir, del comunismo. El hermano Andrés, así se le conoce en gran parte de Europa, viajó en su propio vehículo, en este escarabajo, en este Volkswagen Escarabajo, hasta Moscú, y con el maletero cargado de Biblias y de literatura cristiana, repartiendo los libros en un país donde el cristianismo estaba entonces perseguido. Durante estos años es que nace la organización que él inició, Open Doors, Puertas Abiertas, que se extendió por la Unión Soviética. ¿Qué más sabemos sobre los pasos y también los riesgos que tomó Andrés Van der Velde? Pues que este hombre era imparable y para él no había dificultades. Él mostraba una grandísima confianza en Dios, era un hombre de oración, y que jamás se fió de sus propios recursos, sino que siempre buscó los recursos de Dios, y eso le hizo poner todos los recursos de que él disponía bajo la dirección de Dios, buscar un poco la dirección de Dios en todo este movimiento. Entonces él se da cuenta que la obra es muy grande y que no es para hacerla él solo. Contacta con amigos, con contactos, con colegionarios, y organiza puertas abiertas, y se da cuenta que el campo de acción es muy grande, es todo el mundo, y en la década de los 60 amplía su campo de acción a Asia, a China comunista y al resto de países satélites que había por allí. Amplía también a Checoslovaquia, sobre todo después de la primavera de Praga, ya en el 68. Y bueno, pues a raíz de la llegada al poder de Fidel Castro, pues también ya en los mediados de los 60, aunque Fidel Castro llegó el 59, el 1 de enero del 59, pero ya a partir de los 60, de 64, 65, comienza a trabajar también en la Cuba castrista. Pues tras la caída del muro de Berlín y el hundimiento del bloque del este de los países comunistas, pues Open Doors volcó toda su atención a los países islámicos, donde desde entonces se ha recrudecido la persecución contra los cristianos. Parece que se hubiesen dado el relevo. Si bien es cierto que en los países islámicos nunca ha faltado persecución contra los cristianos, la verdad es que los niveles de persecución que está alcanzando últimamente eran casi desconocidos desde hacía muchísimo tiempo, quizá desde los tiempos de la primera expansión del Islam, como pudo ocurrir en el norte de África, allá para el siglo VI o VII de nuestra era. Entonces, el sistema ha sido siempre el mismo, y el hermano Andrés ha tenido un lema que decía: muéstrame una puerta y yo te diré por dónde entrar. Es decir, es alguien que nunca se da por vencido y que frente a posiciones injustas, pues él no se conforma ante la injusticia y trata de solventar esa injusticia pues de las mejores maneras posibles. Si bien es cierto que nunca ha empleado la violencia. Una cosa es burlar un puesto aduanero, una cosa es saltar una frontera, y otra cosa es tener un acto de violencia contra alguna persona, aunque sea servidor público de esa dictadura o de esa opresión. Y es algo que distingue a esta organización, el hermano Andrés. Y la verdad que el trabajo realizado durante estos años, entre ellos destaca la elaboración de un ranking mundial de persecución contra los cristianos, que es altamente prestigioso porque trae datos de primera magnitud, de primera calidad, tomados directamente, como podríamos decir, a pie de obra, directamente de los afectados. Aquí se han estado repartiendo Biblias y literatura cristiana, en otros sitios pues también se está llevando ayuda alimentaria o de
o de ropa. También la recogida de firmas importante para crear presión en algunos de los estados donde hay cristianos a punto de morir. Sí, ciertamente hay unas campañas de concienciación, no solamente, aunque su actividad principal es el auxilio a los cristianos, y de hecho suelen hacer, no se solapan con otras organizaciones como puede ser Ayuda a la Iglesia Perseguida o otras que hay de ayuda a cristianos. Si ya hay alguien trabajando con esos cristianos, ellos se van a donde no llegue nadie, a hacer lo que nadie hace y a ir donde nadie va. Y eso dice mucho en favor del hermano Andrés y de la organización Open Doors, Puertas Abiertas. ¿Por qué? Pues porque ellos son conscientes de que sus recursos son limitados, entonces van a ponerlos donde más efectivos puedan ser. Y si ya hay alguien haciendo un trabajo, pues no le van a estorbar, le van a dejar ese trabajo a ellos, y ellos se van donde no haya nadie trabajando, donde no haya nadie haciendo esa labor. Han hecho una labor, están haciendo una labor tremenda de establecer escuelas dominicales en Oriente Medio, de reforzar el trabajo de las iglesias, de llevar planes de discipulado a muchos lugares donde es imposible o muy difícil llegar. Están formando líderes para iglesias que no pueden acudir a seminarios por esto de la persecución que sufren. Entonces es una labor que de verdad merece como mínimo el reconocimiento de no solamente del mundo cristiano, sino también de todo el que lucha por las libertades, porque es un tema de derechos humanos básico, la libertad de conciencia, de la cual se deriva la libertad de creencia. Y pues ojalá organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o del Consejo Europeo o todas estas grandes organizaciones se acordasen del hermano Andrés y de todos los que, como ellos, dejan su comodidad y sacrifican sus vidas y sus haciendas para ayudar a quien no lo tiene por razón de ser perseguidos por sus creencias, y desde luego merecerían y mucho un homenaje del mundo del cine. Yo me acuerdo de algunos cineastas españoles que se les llena la boca de hablar de libertades y de injusticia y de opresión, y que no tienen problema en sacar ciertos episodios, aunque sean menores y afecten a muy poca gente, y algo como la persecución contra los cristianos y lo que se hace por remediarla, de ella no se acuerdan. Desde aquí, Juan Manuel Santiago, nuestro reconocimiento sincero y profundo a la labor de tantas personas como Andrew Van der Berg, que con 27 años dejó todo para desafiar a brutales dictaduras y salir en auxilio de las personas más perseguidas y necesitadas, en este caso de cristianos, más allá del telón de acero y de la cortina de bambú.